Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo, para ayudarte a que tengas tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a continuar con ese tema que quedó pendiente varios episodios atrás, en donde venimos hablando de hierbas, algunas medicinales, otras comestibles, y nos está quedando pendiente el mantenimiento. Así que hoy, en líneas generales, vamos a ir viendo aquellos detalles que hay que tener en cuenta para poder trabajar, para poder tener, mejor dicho, a nuestras plantas lindas todo el tiempo. Pero antes de eso, quiero recordarte a nuestro patrocinador, que no te lo he nombrado en los últimos episodios porque he tenido invitados. Hemos estado también con Fernando y no quería interrumpir esos diálogos tan enriquecedores que hemos tenido. Pero nuestro patrocinador, bien lo sabes, es personalgardenshopper.es, la tienda online número 1 de jardinería de toda la península ibérica. Así que si en esta época, allí en España, que estamos ya terminando el otoño, pisando casi el invierno, querés hacer todo el mantenimiento, agregarle los abonos de liberación lenta y todo lo que necesites para ir manteniendo a las plantas para que cuando llegue esa primavera exploten en colores y sabores. Si tenemos presente el tema de hoy, ¿a dónde vas a ir? A personalgardenshopper.es. Y ahora sí, entonces comenzamos con el episodio de hoy, en el cual vamos a hablar del mantenimiento o del cuidado de las hierbas, porque la verdad que es muy gratificante saber que estas plantas comestibles y medicinales en algunos casos son más fáciles de cultivar y de cuidar de lo que en primera instancia nos parece. Y antes de que me olvide, quiero agradecer los comentarios que dejaron en los episodios anteriores, como el de Karen Corral, que agradecía la información y me decía que faltan muchísimas plantas muy utilizadas como la lavanda, el romero, la salvia, el eneldo, el zácate limón, el hinojo, y como bien termina su mensaje, dice: el tema da para mucho. Por favor, sigue extendiéndolo. Y así será en un futuro. Voy a seguir hablando de más plantas. Por ahí podría llegar a agruparla. Estoy pensando en este momento en voz alta en aquellas que requieren mucho sol y aquellas otras que no tanto. Y para no seguir yendo por las ramas, fiel a mi costumbre, comencemos entonces el tema de hoy. Uno de los aspectos importantes o de las consultas que por ahí recibo tiene que ver con el riego, por otro lado con el abonado, por otro quizás con la cosecha en algunas de las plantas, como por ejemplo el romero, el tomillo, las podas. Por lo tanto, creo que hoy vamos a hablar de algunos de estos aspectos. La semana que viene hablaremos de los restantes. Empecemos por el abonado, que quizás es una de las cosas que más me gustaría hacer hincapié, además del riego, y es porque fíjate que estoy usando el término abono y no fertilización. Podríamos ser quizás todavía más exigentes, o podríamos incluso decir que cuando hablamos de fertilizantes, yo en lo personal lo asocio a aquellos de síntesis química, como la urea, el sulfato de amonio, el triple 15, esos que vos ya bien conocés y que son un conjunto de sales que van a aportar aquellos macro y micronutrientes que las plantas necesitan. Pero más allá de eso, vos sabés que yo voy siempre por una línea orgánica, entonces me planteo el uso de abonos. Abonos que pueden venir, por ejemplo, de la descomposición de restos vegetales, abonos que pueden venir, por ejemplo, de sustancias como el humus de lombriz, la aplicación de purines, la aplicación de otro tipo de soluciones que tienen su origen orgánico y biológico para que no solamente aporten ese nitrógeno, ese fósforo, ese potasio, sino también sustancias húmicas que van a permitir que las plantas crezcan sanas y crezcan fuertes. Otra de las cosas que también me gusta hacer es la incorporación de microorganismos en el suelo a través de estos purines, como te comentaba, el purín de ortiga, que en algún momento lo hemos hablado, porque van a permitir que estos microorganismos que estén en el suelo liberen todos los nutrientes, todo lo que necesitan las plantas para que no sufran las famosas deficiencias nutricionales, como por ejemplo ese amarillamiento producto de la falta de hierro,
y que si bien lo asociamos inicialmente al pH del suelo, tenemos que tener presente que el pH que tiene nuestro suelo por el cual se produce esta deficiencia de hierro tiene que ver con los microorganismos que no están allí. ¿Por qué? Porque la planta se adaptó a crecer en un suelo ácido. En ese suelo ácido viven microorganismos que ponen en disponibilidad el hierro. Si nuestro suelo es alcalino, esos microorganismos no están y en consecuencia el hierro no está disponible como la planta necesita. ¿Qué hacemos nosotros? Aportamos un fertilizante de síntesis química para suplir esa deficiencia. Pero si en realidad nosotros nos encargamos de incorporar microorganismos periódicamente, esto no va a ocurrir. Y aquí podría sintetizar este punto diciéndote que si tenemos un suelo biodiverso en cuanto a microorganismos, con una buena cantidad de materia orgánica, tanto particionada como no particionada, y esto también fue tema de un episodio anterior, que si te interesa que lo vuelva a retomar, déjamelo en las notas del episodio para que hablemos de ello. Si a esto le sumamos la diversidad vegetal, vamos a tener un suelo sano y ese suelo sano nos va a brindar el soporte para plantas sanas. Plantas sanas que cuando nosotros las ingerimos nos van a llevar a su vez salud a nuestro cuerpo. No así cuando estamos haciendo algo más tirándolo a sintético, como sería mi expresión más extrema de este tema. El siguiente apartado tiene que ver con cómo vamos a regar nuestras hierbas. Y aquí la diversidad de respuestas es tan grande como las situaciones que podemos tener. No es lo mismo contar con plantas en contenedores donde el sustrato se seque más rápido que a nivel del suelo, a que estén cultivadas directamente en un bancal, en una huerta. También va a depender del tipo de planta. Si por ejemplo hablamos del tomillo, del romero o del laurel, va a ser muy distinto a si hablamos de la albahaca o de una menta. Las primeras necesitan suelos con buen drenaje, más horas de sol, por lo tanto vamos a estar regando menos en comparación con una menta, una albahaca o un perejil. Las condiciones de luminosidad y de temperatura en el momento que lo estemos cultivando también va a hacer que varíe la evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que se pierde por evaporación del sustrato y por la transpiración a partir de las láminas foliares de nuestras plantas. Para poder retener la mayor cantidad de agua en el suelo, vamos a recurrir a coberturas, este famoso mulching de tipo orgánico o inorgánico. Para esta situación te sugiero siempre el orgánico, para que de esta manera evitamos que la superficie del suelo se caliente, se evapore más agua y además estamos incorporando materia orgánica al sustrato que le da soporte a nuestras plantas. Con respecto a la frecuencia de riego, va a ser muy variable, puede ir desde una vez a la semana, cada 10 días, a incluso 2 o quien te dice que 3 veces a la semana, dependiendo de la especie, del lugar donde la estemos cultivando, de las temperaturas y de la humedad ambiente. Si te gusta la tecnología, te podría recomendar que utilices sensores de humedad. Vienen unos portátiles en donde pinchas el sustrato y te indica si es necesario regar o no. Si no, podés utilizar la vieja técnica del dedo, escarbando un poquito alrededor de la planta para determinar si hay humedad. Recordá que siempre en la parte superficial el suelo se seca más rápido, pero a partir de los 2 centímetros deberías tener algo de humedad, sobre todo para las hierbas más que para los arbustos como las lavandas, los romeros e incluso plantas como el tomillo. Y hasta aquí voy a llegar hoy. La semana que viene voy a avanzar con lo que es la poda, el recorte, el pinzado de las plantas, para poder hablar también de la cosecha de flores, del romero, del tomillo para la conservación y el uso posterior. Así que te invito a la semana que viene, que tampoco te pierdas el episodio. Si este te ha gustado, déjamelo saber con el pulgar para arriba, la estrellita, el comentario amable. Compartí el episodio para seguir llegando a más amantes de las plantas y de la jardinería. No te olvides de pasar también por la academia jardingpt.com, sumarte a los grupos de Telegram, a acceder
a las más de 720 clases que ya tenemos con distintos cursos que van desde el mantenimiento del jardín hasta la construcción de jardines verticales y de esta forma seguir aprendiendo o reforzando nuestros conocimientos. Nos encontramos el jueves que viene hablando del mantenimiento de nuestras hierbas. Muchísimas gracias.